Antes de comenzar el programa, quisiera hacerle a usted una sugerencia. A lo largo de este programa vamos a estar platicando sobre situaciones que involucran la pérdida de seres queridos. Momentos que han vivido personas que ha muerto un familiar, un padre, una madre, un hijo. Y esto puede ser perturbador. Estar escuchando los testimonios de personas que han pasado por un trance doloroso puede ser inquietante. Si usted ahora mismo está pasando por el proceso de duelo o ha tenido una experiencia reciente que involucre emociones fuertes y la pérdida de un ser querido, quizá este no sea su programa. Así que le invito, reconsidere usted. Vamos a estar mencionando cosas que le pueden traer a la memoria situaciones que usted ya vivió y que por lo tanto pueden ser perturbadoras, inquietantes o que pueden incluso llevar a situaciones de estrés no necesarias. Le invito a que busque usted otro de los tantos temas que tenemos en el canal y encontrará seguramente algo entretenido, porque hoy este tema puede provocar estas emociones derivadas de lo que vamos a estar platicando. Alberto, desde Colombia, nos platica un suceso que ocurrió hace algunos años. En el año 2020 fallece su padre de forma súbita, un ataque cardíaco, un infarto, algo que lo detiene en seco. La vida se acaba y en medio de todo el dolor viene otro problema. Al día inmediato de la muerte del padre de Alberto, se declara la emergencia sanitaria en Colombia, por aquello que ocurrió de la pandemia. Así que todo se complica. 2 días después, la única opción que tienen es cremar los restos de su padre. Así que lo hace. Y entonces viene el momento en el que le entregan las cenizas y no hay dónde depositarlas. El nicho que había contratado para tal función todavía no está listo. Con todo el caos que se ha generado a partir de la declaratoria de pandemia mundial, bueno, aquello no está listo. Así que la única alternativa es llevar la urna a casa, la urna que contiene las cenizas de su padre. La coloca en la parte alta, en la zona de la biblioteca, hay un espacio ahí, para que no esté al alcance de los niños, la curiosidad y todo esto. Y comienza a soñar. No ha pasado mucho tiempo, cuando tiene el primer sueño. El primer sueño es un sueño muy realista, muy claro, muy lógico, con mucho sentido. Podríamos pensar un sueño de contacto porque la aparición se ve bien, se ve contenta, se ve radiante, se ve bien. Él está contento con aquello. Unos días después tiene otro sueño muy parecido. Pero después de eso, pasados algunos días, el sueño es totalmente diferente. Él sueña que su padre lo viene a visitar y se ve visiblemente descompuesto. Mal. Ahora ya no es el hombre alegre que se veía en los sueños anteriores, sino que se le ve con el rostro inclusive un poco verdioso. Raro. Inquieto. Se acerca, y a diferencia de otros sueños en donde había esta sensación de paz y bienestar, aquella presencia que visita en sueños le dice clara y contundentemente: «Mijo, saque esas cenizas de su casa. Pronto. Lléveme allá». Y el sueño termina. El sueño fue muy inquietante para Alberto, fue muy extraño. En la casa se habían estado sintiendo algunas cosillas raras. Nada importante. Entonces lo platica con su esposa y decide ir a la agencia funeraria. No importa que no estuviera listo el nicho, deben de tener una bodega, algo donde colocar temporalmente las cenizas. Para su buena fortuna, al llegar allá, el nicho está listo. Ya está listo. Justo al día siguiente del sueño, como si el alma de su padre supiera que ya estaba listo el depósito final, Alberto lleva las cenizas y las deposita conforme debe de hacerse en el ritual católico. A partir de ese momento no vuelve a tener sueños. Buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas. Esta noche en Relatos del Lado Oscuro vamos a platicar acerca de algo que a muchas personas les inquieta: tener las cenizas de una persona muerta en casa. Por supuesto,
Si usted espera encontrar aquí una respuesta tajante, sí o no tenerlas, si espera que le diga yo si es bueno o es malo, no. Eso no lo va a encontrar aquí. Aquí lo único que usted va a encontrar son los relatos de personas y algunas informaciones más acerca de este inquietante tema. Inquietante porque cuando hemos lanzado la convocatoria nos han llegado, solamente en la publicación, cerca de 70 páginas de mensajes. No tengo idea cuántos fueron, pero fueron muchísimos. Y en el correo electrónico también hemos recibido una increíble cantidad de experiencias de personas que vivieron momentos extraños a partir de tener una urna con cenizas en casa. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. La cremación es el proceso en el cual, mediante un método rápido, se reduce el cuerpo humano a cenizas, a través de calor. Antiguamente se hacía por medio de fuego directo. Hoy en día existen otras tecnologías mucho más limpias, mucho menos contaminantes, que toman menos tiempo. Una cremación tradicional en un horno tradicional podría tomar entre 3 y 4 horas, en temperaturas cercanas a los 900, si no es que hasta arriba de 1000 grados. La cremación, dentro de las creencias humanas, es muy variable. En la Iglesia Católica no sería hasta 1963, cuando finalmente el Papa Pablo VI, y durante los procesos del Concilio Vaticano II, admitió que la cremación era una forma católicamente correcta de disponer de los restos de una persona. Hasta ese momento, anteriormente, la cremación no era considerada adecuada por la Iglesia Católica y hubo un tiempo en el que fue considerada casi un delito, un pecado. No sería sino hasta muchos años después cuando se reconocería que una misa de cuerpo presente se puede realizar ante la urna que contiene las cenizas de la persona fallecida. Y no me refiero a que al año siguiente, sino hasta los 90, cuando finalmente la Iglesia aceptó que tras la cremación también se puede hacer una misa y que se considere de cuerpo presente, uno de los rituales funerarios católicos. En general, en el mundo existen numerosas iglesias y creencias que reconocen la cremación. Por supuesto, los hinduistas, los budistas practican regularmente la cremación. En el mundo de los cristianos, hay muchas diferencias. Hay quienes la aceptan, como pueden ser los anglicanos, hay quienes la rechazan, como algunas filiaciones luteranas, hay quienes la aceptan en organizaciones religiosas más recientes, como los Testigos de Jehová, hay quienes la rechazan, como los judíos, que tajantemente no la aceptan, así que es muy variable. Sin embargo, la tasa porcentual de personas que son cremadas cada año ha ido creciendo enormemente. Antes de la pandemia, por ejemplo, en España, los porcentajes entre las personas que eran incineradas y las personas que eran sepultadas tradicionalmente eran de alrededor de un 80% de las personas sepultadas en un camposanto contra un 20%. Hoy en día ronda los 45 contra 55. Lo mismo ocurre en México, en donde los porcentajes pueden ir alrededor del 45% de las personas serán cremadas, en tanto que el 55% serán sepultadas. En otros países como Colombia, hay datos que apuntan a que cerca del 70% de las personas son cremadas. En Japón, el 99% de las personas son cremadas, puesto que ni siquiera hay suficientes espacios para la sepultura. Así es que es muy variable, y las creencias en torno a esto también son muy variables. Y este relato nos lo ha compartido Renata, Ciudad de México, más o menos el año 2007. Hace tiempo fallece la abuelita. Era una persona querida, muy querida. Tras la muerte se dan cuenta que el cementerio no recibe la urna. Hay unos nichos ahí para colocar urnas. No es en la tierra, sino que son nichos donde se coloca la urna, que contiene las cenizas. Y no están listos. Así es que llevan las cenizas a casa. La urna permanece en casa y a Renata le comienza a pasar algo curioso. Sueña con la abuela. Sí, nuevamente sueños. Son sueños agradables, la ve bien. Ella viene y la acompaña en sus sueños.
Más o menos en el 2013, es decir, unos 6 años después, fallece el abuelo. El abuelo no vivía en la Ciudad de México, sino en Hidalgo, en una población alejada. Y bueno, cuando llegan allá, los parientes que viven con él desean sepultarlo, pero la mamá desea cremarlo. Así es que bueno, tras una serie de idas y venidas, el abuelo es cremado y las cenizas son llevadas a casa junto a las de la abuela. Y es curioso, pero Renata, como cariñosamente le llamaba el abuelo, puesto que su nombre real no es ese, el abuelo le llamaba así, Renata comienza a soñar ahora con los dos. Hay momentos en los que se sueña a la abuela, hay momentos en los que sueña al abuelo. Pero esto déjeme decirle que es bastante inusual, porque normalmente ella no tenía ese tipo de sueños, y estos sueños son muy realistas. Vienen ambos, está contenta, ellos están contentos. Es una situación extraña porque los llega a ver juntos muy bien, muy alegres. Es agradable para ella. Hay ocasiones en las que ha tenido un día difícil, cosas complicadas, y cuando llega a casa y se tumba a dormir y sueña con los abuelos, es agradable, es tranquilizante, pero además comienza a pasarle algo. Han transcurrido algunos meses, si no es que un año o algo similar, cuando comienza a notar un fenómeno diferente. Cuando llega después de organizar sus cosas, preparar todo y se recuesta en su cama, pareciera que hay una pequeña corriente de aire, algo que le toca. Pero por más que trata de ubicar si viene de una ventana mal cerrada o algo, no hay tal. La ventana está en una posición totalmente diferente. No habría manera de que llegara hasta allá, pero entonces se percata de un detalle. La sensación no es de viento, sino de un contacto suave. Alguien que le toca la mejilla, y es cuando le viene a la memoria que siendo pequeña el abuelo solía ser cariñoso con ella, y solía tocarle la mejilla cariñosamente. Pero no es el único contacto. Empieza a darse cuenta que también, del lado del cabello, hay esta sensación, y por supuesto que usted y yo pensaríamos, quizás se lo está imaginando. Pero espere, aquella sensación es muy similar a algo que hacía la abuela cuando llegaba a ver a la abuelita le acariciaba el pelo, mientras le platicaba alguna cosilla, y estaban juntas. Para el año 2016 finalmente mamá decide que es tiempo de llevar las cenizas a un lugar. El abuelo siempre había querido que sus restos descansaran en ese lugar en el sur de México. No era en un sitio en particular, sino en una zona. Así que deciden llevar las cenizas allá. Sí, habría que haber pedido un permiso y una serie de trámites. Les recuerdo que no es legal disponer así nada más de las cenizas. El hecho es que llegan allá y encuentran el lugar, y ahí colocan las cenizas, vuelven a casa, y a partir de ahí ya no hay más sueños. Ya no tiene esas sensaciones de caricias y ya no están los sueños. Pero ocurre algo diferente. Un día, mientras ella está lavando los platos en la cocina, la ventana está cerrada, está sola, su mamá no está en ese momento, cuando de repente uno de estos guantes que se utilizan para la cocina, un no te quemes, sale volando y la golpea en la cara. El guante estaba colgado allá. No estaba suelto, no hay una corriente de viento, no hay un gato, no hay un niño, no hay nadie, y aquello se ha soltado de su posición y le golpea el rostro. A ella eso sí le causó mucho temor. ¿Quiere saber por qué? Porque ella cree que a partir de que se fueron los abuelos y ya no están para protegerla, en su casa habita algo. Así que al final del día, ella piensa que haber tenido las cenizas ahí no era una cosa mala. Ahora bien, el proceso de la cremación es relativamente simple, pero hay varias cosas y varios mitos alrededor de esto. El primero de ellos es que las personas pueden confundirse, es decir, que varios cuerpos pueden ser cremados al mismo tiempo. Quizá en otra época, quizá en otro momento. Hoy en día los hornos crematorios están diseñados para una persona, y el mecanismo que opera recoge esos restos en una especie de sedazo, una charola, específica para esa persona. Al momento que se sacan para que se enfríen, se ingresa otro cuerpo con otra charola. El detalle es que no cabrían dos cuerpos, y legalmente, por lo menos en México, no está permitido. Por lo tanto, los restos sí corresponden a la persona. No están mezclados.
Siguiente, el proceso es relativamente simple, pero requiere varias cosas. Lo primero es que una vez que el cuerpo es ingresado a la cámara para la cremación, se deben de retirar ciertos objetos. Por ejemplo, las joyas que la familia reclame. Aunque no todas. Si alguna se queda puesta, no pasará nada. La temperatura es tan alta que aquello se desintegrará junto con el resto del cuerpo. Pero, por ejemplo, un objeto como un marcapasos o algún dispositivo que tenga alguna batería o algo puede dañarse, así es que se requiere la presencia de un tanatólogo para que lo extraiga. Piezas como prótesis metálicas de titanio, incrustaciones y demás se recuperarán al final. Los restos, una vez terminada la cremación, es decir, un par de horas después de estar expuestos a temperaturas altísimas, todavía tienen cierta consistencia. Así que se hace un proceso llamado cremolación. La cremolación es una especie de molienda para reducir a partículas más o menos homogéneas aquellos restos y retirar los objetos que hayan quedado. Aquí viene otra cosa. Hay un mito que dice que en ocasiones los muertos al ingresar a la cámara del horno llegan a sentarse. De acuerdo con varios especialistas y gente que trabaja en esto, no llega a tanto. Dependiendo del tipo de horno, la velocidad con la que alcanza las temperaturas y la forma de la combustión, puede llegar a haber movimientos. Al momento de la elevación de la temperatura, los músculos todavía se contraen si es que es reciente, y esto llega a generar un movimiento e inclusive una especie de vibración que antiguamente se le llamaba el baile del abuelito. Esto era en los hornos viejos, que tardaban algo más en alcanzar la temperatura y daban tiempo al choque térmico y la contracción muscular que generaba ese movimiento, e inclusive en algún momento llegaban a escucharse sonidos, producto de la expansión de los gases internos que al salir por la garganta todavía completa, provocaban un sonido similar a un grito. Hoy en día los hornos alcanzan la temperatura mucho más rápida y no funcionan con llama directa, sino con desecamiento rápido del cuerpo, lo que evita ese tipo de situaciones. Así que sí, hay cosas extrañas ahí si llegan a ocurrir, pero son parte de un proceso. No es algo de qué asustarse. Ahora déjeme que le lleve hasta Galicia. María, hace algún tiempo fallece mamá. Mamá tenía 82 años cuando fallece y fue doloroso aquello. Pero no solamente doloroso, sino que también provoca cierta inquietud. En España, la gran mayoría de las personas prefiere ser sepultada a ser cremada. Pero en este caso, para hacer la sepultura, María tenía que volver a abrir la tumba en la que recientemente habían colocado los restos de su hermano y en donde se encontraban los restos de su padre. La pérdida del hermano, la pérdida del padre y ahora la madre ya eran suficiente. Ella no está segura de poder soportar aquello, de poder tolerar el volver a abrir la tumba, volver a pasar por todo eso, así es que prefiere la cremación. Y guarda la urna en casa. Fueron momentos raros, muy extraños, porque había este nerviosismo, esta tensión, este dolor de haber de alguna forma roto la voluntad de mamá, pero al mismo tiempo el dolor de la pérdida, la situación de del padre y el hermano. Todo esto se le va combinando cuando de pronto se da cuenta que en casa están pasando cosas raras. De pronto y como de la nada, un buen día, mientras camina de un espacio a otro dentro de la vivienda, observa una sombra que se mueve junto a ella, como si fuera un reflejo, pero al voltear no es tal, y al mirar hacia dónde puede ser el origen no hay tal. Después comenzaron otras sombras más pequeñas. Está en la habitación haciendo alguna cosa y de pronto ve la sombra aquella pequeña moverse. Luego por otro lado, y así sucesivamente. Al paso de los días, ella comienza a sentirse todavía peor. Siente que está entrando en un proceso depresivo o en algún otro problema de origen mental. Y esto le preocupa enormemente porque paralelamente con ese crecimiento de los nervios y de la depresión, observa que estas pequeñas sombras se mueven mucho más rápido, de pronto aparecen como si fueran animalitos muy pequeños que van y vienen rápidamente. Ella decide acudir a la iglesia, realizar una misa por el descanso de su madre, hacer oraciones, y aquello sigue ocurriendo.
pero cada vez con mayor velocidad. Y entonces un día, cuando ya no puede más, sale de la habitación, espera afuera en el momento que llega su hija y la encuentra toda nerviosa y le platica lo que está viviendo. Y es cuando la hija le sorprende al confesarle que ella también ve lo mismo. Y que no lo quiso decir porque pensó que era sugestión y que ambas podrían pensar cosas, y se dan cuenta que las dos han estado viendo eso. Han tenido que hacer mucha oración. Las cenizas siguen ahí. Aún no sabe bien a bien cómo resolver ese problema. Probablemente en cualquier momento consiga un nicho y coloque ahí, pero la oración ha ayudado. Ha hecho un par de misas más y poco a poco las pequeñas sombras que van y vienen se han ido difuminando. Pero todo eso comenzó cuando llegaron las cenizas a casa. Ahora bien, mientras anunciábamos el programa especial y solicitábamos que nos compartieran sus testimonios, en la parte de abajo de aquella publicación aparecieron cientos de mensajes. Fue extraño, porque algunos de ellos revelaban que no pasaba nada. Otros contaban historias aterradoras, otros más aseguraban que no existía nada. Fueron mensajes con muchas diferencias. Por ejemplo, este de Jimena. Jimena nos platica que tiene las cenizas de su padre desde hace unos 3 años y que nunca ha habido nada raro. Está bien, las tiene en casa. Por ejemplo, María Cristina, también de aquellos mensajes en la parte baja de la publicación, nos platica que cuando falleció su esposo, antes de la muerte, él pidió, sabiéndose enfermo, sabiendo que era el final, pidió que lo cremaran y que su esposa conservara parte de las cenizas y que parte de las cenizas fueran depositadas en el jardín de la casa de verano, al pie de un árbol donde jugaban los niños. Las demás estarían con ella. Quería acompañarla, quería tenerla cerca, y así fue. Las cenizas están ahí, y sabe algo. No ha pasado nada raro. No ha ocurrido nada. Salvo que ella se siente acompañada. Hay calma en la casa, se siente bien. Como si estuviera ahí, cuidándola. Lo que quiere decir que al final del día, sí ha pasado algo. Pero es algo sutil, no algo aterrador. Y también tengo a José Luis. Él nos comenta que tiene las cenizas de su padre desde hace 20 años y que desde hace 14 tiene las de su madre y desde hace 5 tiene las de un hermano y hace unos meses las de otro, que en su casa no ha pasado nada y que todo esto es una falacia. Bueno, realmente tiene usted ahí prácticamente una capilla de velación. Yo creo que depende de muchas cosas. De la forma de la muerte, del cariño, del apego, de la forma en la que se marcharon. Yo creo que hay muchos factores, y eso se revela en alguno de los otros relatos que le voy a compartir. Este relato nos lo comparte Patty. En el año 2021 detectan un cáncer hepático a su mamá. Una mujer cercana, una mujer muy querida. El cáncer hepático es, en la mayoría de los casos, muy grave. Muy pocas posibilidades de librarla. El proceso comienza y para 2022 mamá inicia el viaje. Se marcha. El cáncer había acabado con ella. Patty decide cremarla y conservar los restos, tenerlos en casa. El tiempo va pasando y ella ha contratado los servicios de una capilla en una iglesia para colocar ahí, de forma respetuosa, las cenizas de su mamá. No es fácil para ella deshacerse de esto. Le cuesta trabajo porque además sentía un apego hacia aquellas cenizas, como si mamá estuviera ahí. En realidad no está allí. Eso es lo peligroso, que este tipo de apegos nos llevan, de alguna forma, también en lo físico y en lo humano, a seguir teniendo una dependencia de alguien que ya no está. Así que decide un buen día tomar aquello y llevarlo, depositarlo, hacer el servicio religioso adecuadamente y dejarlo ahí. Cuando vuelve a casa, en medio de esa sensación de soledad, de abandono, de un fenómeno psicológico que ocurre muy a menudo, es que las personas en duelo piensan que abandonaron a su ser querido y que lo fueron a dejar solo en un lugar oscuro y frío, cuando en realidad ya no está aquí, pero bueno, o ya no está en ese cuerpo. ¿O sí? Porque ella, cuando llega a casa, cuando Patty vuelve a casa,
Tiene el deseo de algo, de esa cercanía que ahora ya no tiene, así que busca el álbum fotográfico, lo abre para ver alguna foto, algo que le anime, y lo primero que ve es una hermosa foto. Es una cena de fin de año. Están papá y mamá. Mamá lleva un saco muy bonito, con un prendedor muy bonito. Ambos se ven felices. Es un momento muy bello. La fotografía es muy bella, pero lejos de mitigar aquella sensación de dolor, aquella sensación de abandono, lo que le hace es sentir la necesidad de buscar. Así que sin pensarlo dos veces cierra aquello y sube corriendo a la habitación de mamá, abre el armario para ver si puede sentir un poco del olor de la loción, del perfume de mamá, poder percibirla. Pero cuando hace esto, cuando abre las puertas y mira al interior, repentinamente cae uno de los ganchos. Son ganchos metálicos, ganchos fuertes, hechos para recibir bastantes prendas. Cae aquello y cae al piso. Ella, sin pensarlo dos veces, se agacha, lo levanta y se da cuenta de algo. Exactamente ese es el saco de la fotografía en la que mamá se ve tan contenta con papá. Es el saco de su mamá y todavía tiene puesto el prendedor aquel. Entiende el mensaje. Vuelve a colgarlo en su lugar y sonríe. El mensaje es simple. Todo está bien. Durante los días siguientes, su perro, su fiel perro pastor alemán, se encargaría de acompañarle. En algunas ocasiones ella tiene una necesidad enorme de abrazar y el perro se acerca. Y hay una noche en particular, después del evento aquel del saco, ya las cenizas están en la iglesia. Ella está en su cama teniendo esta sensación de soledad cuando comienza a soñar a su mamá, que se acerca, la abraza. Ella siente el abrazo, huele el perfume a flores, siente esa calidez y después mamá se despide. Me tengo que ir, y en su sueño ella observa cómo se está yendo, y ella intenta detenerla, quiere detenerla, hasta que de pronto siente algo. El perro se ha acercado y se ha recostado junto a ella para acompañarla. Tiempo después fallece papá también, y también conserva por algunos días las cenizas en casa. Y sigue haciendo algo muy curioso. Patty no se da la idea de que ya no están, así es que cuando vuelve a casa, abre la puerta, entra y lo primero que hace es gritar: «Ma, pa, ya llegué», como lo hacía cuando estaban en vida, para después seguir adelante con su rutina. Quizás sea algo inocuo, quizás sea algo simple, algo que no tiene importancia, pero ese día en particular, cuando ella llega, abre la puerta, se acerca y grita: pa, ma, ya llegué», ¡pum!, le prenden la luz. A partir de ese momento lo ha dejado de hacer. Entiende que los que se han ido ya se tienen que ir y que no los puedes estar deteniendo. Ahora este otro relato es duro. JJ desde la Ciudad de México nos platica una experiencia que vivió hace algún tiempo, en 1999. En casa vivía con ellos la abuela. La abuela era originaria de un pueblo de Guerrero, en la costa pacífica de México. Allá estaba sepultado su esposo. Era viuda. La habían llevado a vivir con ellos a Ciudad de México, pero su marido se había quedado sepultado allá en el pueblo. La abuela tenía carácter, eso nadie lo duda. Pero desarrolló un cáncer horrible, un cáncer de garganta. Es decir, que muy pronto le costaba trabajo comer, no podía hablar, llegó un momento en el que no podía expresar nada ni externar nada y emitía un olor terrible. Un olor pútrido. El cáncer puede ser muy cruel. Solía quedarse sentada en un sillón reposet, uno de esos sillones individuales cómodos, viendo por la ventana. Cuando le preguntaban algo, contestaba: sí, con un golpe. No, 2 golpes. Solía tener una mesita cerca y ahí daba los golpes para que entendieran rápidamente. Y el olor era muy fuerte, hasta que un buen día fallece. La llevan a cremar y la traen de regreso a casa, con la idea de que quizá después la llevarán a sepultar a Guerrero, pero de momento no lo tienen planeado, así es que colocan allá en una de las habitaciones arriba la urna. Y se van dando cuenta de un problema. La casa huele mal, muy mal. Al principio piensan que es un drenaje.
Lo mismo que usted y yo pensaríamos como personas razonables. Se trata de una cañería tapada o algo, hasta que caen en cuenta que el olor es muy similar al que percibían al estar cerca de la abuela. Pero además comienzan a ocurrirles otras cositas. De pronto, empiezan a notar que el sillón reposet que han dejado en la esquina está girado para acá. De pronto la vecina les dice con espanto que ha visto a la abuela sentada en el reposet mirando por la ventana. Todos sabían que había fallecido. De pronto, comienzan a notar otras cositas, como estos sonidos raros de pronto, como ese olor terrible, hasta el punto en el que ya no pueden más. Una tarde, cuando JJ regresa del trabajo, su mamá lo llama y le hace venir. Dice, pregúntale a la abuela. ¿Cómo que a la abuela? Siéntate y pregúntale a la abuela. Frente a la urna, le hace una pregunta, muy simple. Abuela, ¿quieres irte a tu pueblo en Guerrero? Y enseguida se oye ¡pum! Pero un tronido, un golpe fuerte. Abuela, si te llevamos a Guerrero, a tu pueblo, ¿vas a dejarnos en paz? ¡Pum! Un golpe fuerte que se escucha en una de las paredes. No fue un tronido, fue un golpe. Se quedan sorprendidos de aquello y deciden llevarla. Rápidamente hacen algunos preparativos y un par de días después la llevan. La trayectoria es larga, son varias horas, así es que salen de madrugada, llegan al pueblo, van al cementerio y en el cementerio les dicen que hay que pedir un permiso, van a pedir el permiso y afortunadamente el presidente municipal entiende la situación y da el permiso para que se abra la tumba del esposo de la abuela, del abuelo, y se coloque ahí la urna. El abuelo tenía muchos años de muerto, así es que rápido consiguen unas personas que hacen la labor, quitan la lápida, abren aquello, abren el ataúd, colocan los restos, cierran y tapan. Y de regreso a la Ciudad de México. Cuando llegan allá, es muy entrada la noche, y al momento de entrar en la vivienda, en el área de la vivienda, inmediatamente perciben el olor. Es un olor increíblemente fuerte. Sorprendida la mamá de JJ, decide ir a su habitación. Intenta abrir y resulta que no puede abrir. Está algo topando la puerta, por dentro. Inquieto, JJ sale, se mete por la ventana y resulta que el sillón reposet de la abuela, el que siempre aparecía fuera de lugar, pues ahora está recargado contra la puerta. Como si alguien lo hubiera puesto a propósito ahí, pero ahí no había nadie. La madre, enojada, simplemente se planta. Le dice, tú dijiste que si te llevábamos a Guerrero, nos ibas a dejar en paz. Ahora cumple. En ese momento se oye ¡pum! Y acto seguido desaparece el olor. Y a partir de ese momento no volvieron a percibir ni el olor ni los sonidos. El sillón reposet, por supuesto, al día siguiente salió por la puerta principal para nunca volver. La abuela no quería estar ahí. Ahora, algo que muchas personas preguntan es si es peligroso tener una urna con cenizas, peligroso en el sentido paranormal. Y nuestra amiga Amira nos responde al respecto. Ella es una persona que tiene una sensibilidad especial. Es una persona que además de ser muy sensible, es una persona que conoce mucho de muchas cuestiones esotéricas, espirituales, y que además es una persona que tiene guía. Ella sostiene que hay dos grandes problemas. El primero de ellos es que hay ciertas personas que al morir han muerto de forma muy rápida y no están plenamente conscientes de su partida y siguen apegadas al cuerpo. Y por lo tanto, al momento de ser sometidas a una cremación, aquello genera horror. El fuego, las sensaciones, lo que pueda haber ahí, genera horror. Todavía hay un cierto apego y esto provocará un trauma que hasta cierto punto puede generar que esa persona no se vaya y pueda volverse, de hecho, bastante incómoda su presencia. Pero no es lo único. La persona que vagabundea por ahí también puede atraer a otros. Ella le llama la energía necrótica. Atrae. La energía de una persona fallecida que no se puede ir atrae a otros, a opresores, a sufridores y demás que pueden inquietar mucho a las personas. Pero algo mucho más grave es que las personas sigan apegadas. En el caso de la persona que nos hizo favor de escribir en el chat, que mencionaba que estaba el papá, la mamá, el hermano y el hermano más pequeño, sin duda,
No ha tenido ese apego, no les está hablando, no los está llamando, pero muchas personas siguen dirigiéndose a la urna como si la persona siguiera ahí, como si estuviera viva. Y esto, en alguna medida, sería tanto como abrir la puerta. En lo que nos platica Mira, esto sería equivalente quizá a un juego Ouija, llamar a la persona fallecida. En ello estaría el riesgo. Y quizá por eso también tantos mensajes en donde las personas nos aseguran que no ocurre nada, puesto que no tienen ese apego, no hacen nada raro con las cenizas y quizá la persona no falleció de la manera en la que podría trastornar su tránsito hacia el más allá. Entonces, si usted me lo pregunta, ¿es peligroso? Eso dependerá de muchísimos factores. Bien, en ese sentido de lo que le acabo de comentar viene el comentario de Almadelia. Almadelia nos platica que 8 años atrás fallece su esposo. Habían estado juntos durante 40 años, eran una pareja muy unida. Tras la muerte del esposo, ella trae la urna con las cenizas a casa. Y comienzan los sueños. Comienzan los sueños. Al principio solamente es percibir su aroma, el olor a su loción y el olor al tabaco, un olor muy particular. Pero después de eso los sueños ya fueron con él. Y era una queja. El sueño era él quejándose de que estaba atrapado, que estaba ahí, que no le gustaba estar ahí, que se sentía encerrado, que no quería estar ahí. Almadelia recordó que siempre el deseo de su esposo es que lo hubieran llevado al mar. Terminar en el mar, que sus cenizas fueran llevadas al mar. Así que lo hizo. Más o menos un año después, llevaría las cenizas al mar. Hicieron lo propio y después de una oración depositaron en el mar las cenizas y ¿sabe algo? Ya no hay sueños, ya no hay aromas, ya no se percibe el olor a tabaco. Quizá eso era todo. Hacía falta llevarle. Ya sé que usted pensará que quizá es una forma de compensar uno mismo, una forma de limitar una sugestión que estaba en curso. Es decir, yo creo que está incómodo porque está aquí encerrado. Si lo llevo al mar se le quitará, no lo sé. Pero el hecho es que no es el único. Natalia en Estados Unidos nos platica una experiencia que tuvo. Ella trabaja limpiando casas. Y hace muchos años que está en esa tarea. Tiene 25 años allá trabajando en ello. En cierta ocasión le tocó apoyar a una pareja de personas mayores, con el aseo de la casa, la limpieza, orden, todo esto. Es una persona de extrema confianza, así que no era raro que la dejaran sola en casa. Un buen día la señora contrae cáncer, un cáncer muy violento, muy agresivo, que termina con ella muy pronto. El esposo está devastado. Tras la cremación, las cenizas son llevadas a casa y ahí las colocan. Ella sigue haciendo el trabajo de limpieza, pero se percata de algo raro. Se siente la presencia de la señora en la casa. No puede describir el cómo, pero se siente la presencia y es inquietante. A veces la hace sentir rara, pero lo que realmente la dejó como espantada. Y tenía muy pocos días de que habían llegado las cenizas. Lo que realmente le provocó temor fue que ese día que empieza a trabajar, de pronto nota que las luces van haciendo un efecto como de que se bajan y luego suben, pero no todas juntas, sino que empieza del fondo de la casa, baja la luz, sube, luego otra de las habitaciones, luego la sala de estar, hace ese efecto, luego otra, y cuando ella ve todo esto, cómo están las luces haciendo este juego, siente temor y decide que va a limpiar en otra área de la casa donde no pase esto. Va para allá con sus cosas cuando de pronto hay una voz que le dice: «Natalia». Es la voz de la señora. Es clarísima. Ella deja todo y se sale de la casa. Entra en pánico. Afuera es de día, hay sol, y está parada ahí cuando aparece el automóvil del señor, del patrón, que baja del auto y le dice: «¿Qué ocurre, Natalia? ¿Por qué estás aquí afuera?». Y ella le dice: «Señor, no me lo va a creer. Pero es que me ha ocurrido esto», y le explica cómo las luces, todo aquello, y lo peor de todo es cuando le dijo el nombre, cuando aquella voz la llamó por su nombre, y cuando termina de contar todo esto con las manos alterada, nerviosa, nota que el señor está todavía más nervioso, tiene la cara blanca y está asustado. Cuando ella le pregunta: «¿Está usted bien?», él le responde: «Es que a mí me ha pasado lo mismo,
Pensé que era mi imaginación, por la pérdida, que era yo el que lo estaba imaginando. Escuché mi nombre varias veces y he visto las luces hacerse así y así todo el tiempo. De hecho, traje a un electricista para que revisara y viera qué ocurría, y no encontró ningún problema. Entonces decidió llevar las cenizas y depositarlas en una capilla para tal fin. Cuando volvió, ya no le volvió a ocurrir eso. Algún tiempo después falleció el señor y ella ya no ha vuelto a trabajar en esa casa. Ahora, este relato de Mario es un relato muy peculiar. Escúchelo y al final le voy a decir algo que creo con respecto a esto. Mario, al igual que todas las personas de las que hemos hablado en esta ocasión, ha tenido una pérdida. Falleció papá. Papá era un hombre cercano, era un hombre cariñoso, era una persona verdaderamente querida. En el año 2017, tristemente fallece. Los restos son llevados a la cremación, pero no los depositan. Ni él ni su mamá están listos para tal fin. Viven en la casa, mamá y él. Las hermanas ya han hecho su vida por allá y cada quien tiene su casa, pero en casa solo están ellos dos. Así que él va y pone una mesita en la parte de arriba. Subiendo la escalera hay un descanso y ahí pone una mesita, en donde coloca la urna. Coloca una imagen religiosa de su confianza y otra imagen por aquí y alguna otra cosa más. Durante todo el tiempo que están ahí las cenizas, él realmente se siente bien. Siente la casa tranquila, se siente agradable. De hecho, la permanencia de las cenizas ahí hace que la casa se sienta agradable. No había ningún problema. Sin embargo, un tiempo después, unos 4 años después, más o menos en el 2021, la hermana insiste en que eso no está bien. Y eso que no habíamos hecho un programa en Relatos del Lado Oscuro. Pero la hermana insiste en que el lugar apropiado es el nicho que tienen en la iglesia. Hay ahí una iglesia donde deben de ponerse los restos. Así es que bueno, finalmente le dan gusto a la hermana, hacen la ceremonia, se colocan los restos, vuelven a casa. Y desde que vuelven a casa, él y su mamá notan que no se siente igual. Ya sé que son sensaciones muy subjetivas, y dentro del fenómeno paranormal una buena parte de las referencias son subjetivas. Ellos sienten que la casa no se siente igual, puede ser su imaginación. Como sea, unos días después de haber depositado las cenizas allá, van a salir a algo. Él está con su mamá platicando, baja primero para esperarla, la mamá tiene más de 70 años. La señora comienza a bajar la escalera un poco despacio cuando de pronto pueden ver claramente que un objeto sale volando de alguna parte, pasa junto a la cabeza de la mamá rozándola, choca contra la pared y cae. La mamá venía bajando, así es que esto pasó arriba. Cuando él va a ver de qué se trata, se encuentra que es la cajita de un rosario. El rosario pertenecía a su papá, era su rosario, era un rosario muy especial para él con las cuentas rojas, y lo encuentra tirado y está roto. Le falta la cruz y algunas otras cuentas. Cuando comienza a recogerlo encuentra la cruz, paradita. Ya sabe que los rosarios católicos tienen una cruz en la parte de abajo. Bueno, la cruz está paradita, recargada contra la pared, justamente en donde antes estaba la mesita. A él le parece raro aquello, le provoca un cierto nerviosismo. Siente como que es un reclamo de que el papá no quería irse. Pero eso no es todo. Mientras están ahí, escuchan un estruendo abajo. Y cuando van a ver de qué se trata, resulta que la mesa de centro de la sala, del living, se ha movido y hay un escalón para bajar hacia otra área de la casa y ha caído por ahí. Pero solamente están ellos dos. Ha caído por ahí y el jarrón que estaba sobre la mesa se ha hecho pedazos. Resulta que el jarrón era un jarrón que utilizaron en el funeral del papá, en el velorio del papá para las flores, y está hecho pedazos. Por supuesto que esto les provoca mucha inquietud. No ha ocurrido más. Pero ¿quieres saber algo? La casa no se siente igual. Y desde que llevaron las cenizas, Mario no ha vuelto a soñar con su padre. La casa se siente oscura, como si le faltara algo. ¿Sabe usted que los antiguos vikingos en algunos rituales cremaban a sus guerreros y a las personas importantes? Lo hacían para liberar el cuerpo, que el alma pudiera seguir, que el espíritu pudiera viajar al más allá. Después se recogían los restos que eran sepultados
lejos de la casa, porque, si se dejaban cerca de la casa, ese espíritu que se había desprendido del cuerpo podría sentir nostalgia por su casa, por su esposa, por sus hijos, y probablemente se quedaría. En el caso de los hindúes ocurre algo similar. En el hinduismo, la cremación es un rito ordinario, es algo que se hace todo el tiempo y, de hecho, se considera que debe hacerse lo más pronto posible para que el alma no sufra, puesto que mientras el cuerpo, ya muerto, permanezca íntegro, el alma se quedará adherida a éste y no podrá seguir su camino. Y en tanto eso no ocurra, sufrirá. Por eso la cremación se trata de hacer lo antes posible. Una vez hecha la cremación, las cenizas suelen arrojarse en el río Ganges. Pero para quienes no se encuentran cerca del Ganges, también es aceptable que sean depositadas en un río caudaloso, en un lugar bonito y con una breve ceremonia, con el objetivo de que la persona fallecida siga su camino hacia su nueva encarnación y abandone a los que están aquí. De lo contrario, si no se hace, puede quedarse. Y si bien algunas veces no hacen daño, no pasa nada, en otras ocasiones ocurren situaciones extrañas. Afortunadamente, no son tan frecuentes. Hay ocasiones en las que de hecho pueden llegar a pasar cosas bonitas. Podríamos decirlo de esa forma, en medio de la tragedia, algo agradable. Y eso es lo que nos platica Gabriela, México, aquí en Puebla. Ella es de origen italiano, su madre descendiente de italianos migrantes que llegaron a México. El gran sueño de su mamá fue volver a casa, volver allá, volver a conocer los lugares. Ella decía la tierra del Dei Nonni, es decir, la tierra del abuelo. Pero no pudo. Fallece, se da la cremación. Más o menos eso fue por allá del 2017. Al año siguiente las condiciones y la economía permiten que viajen a Italia. Gabriela y su esposo van a hacer el viaje y ella decide algo un tanto audaz. Como algo simbólico, toma una porción de las cenizas de la urna y las coloca en un saquito de terciopelo muy bonito, con uno de los prendedores de su mamá. Un prendedor que a ella, la mamá, le gustaba mucho. Ella no ve ni siquiera bien a bien qué es, pero lo coloca ahí, lo amarra y lo lleva. Su idea era un poco picarona, porque pensaba, bueno, cuando estemos en Venecia y nadie me vea, pongo las cenizas. Y ella ya visitó Venecia, pero no pudo. Cuando visitan otro lugar, lo mismo. Cuando visitan Roma, bueno, en el río, no sé qué, no puede. Va pasando los días y no puede. Ya sea porque no hay tiempo, porque hay mucha gente, porque no se da la ocasión. El caso es que va pasando, hasta que de pronto un día el recorrido turístico los lleva a Asís. Asís, en esta población que está en Umbría. Cuando llegan allá y baja del transporte del autobús, ella inmediatamente siente algo tan extraño. Siente una paz que le invade, una sensación enorme de tranquilidad, algo muy grato. Comienza a caminar con su esposo y le dice, este es el lugar. Aquí es donde debe de quedarse. Aquí es donde ella hubiera querido venir. Así que buscan un lugar por allá en descampado, al pie de un enorme árbol. Ella hace una cosita y deposita ahí las cenizas. Guarda el costalito y suben al autobús. Ya que están en el autobús, ella va a sacar el costalito y ve el prendedor favorito de mamá, con una medalla grande que siempre tenía, y cuando se da cuenta resulta que no era una, sino dos. La otra medallita era una medalla de San Francisco de Asís. Ella pensó que eso es simplemente el deseo de estar allí. Siempre ha creído eso, que mamá las guió para llegar allá. Pero bueno, son cuestiones muy subjetivas. ¿O usted qué pensaría? Bueno, como hemos visto, hay muchos relatos, muchas situaciones que las personas han vivido. Pero también me gustaría hablar un poquito de un aspecto que hay que considerar, el aspecto legal. En México, por lo menos en México, no existe como tal una legislación o una ley, un reglamento que prohíba tener en casa las cenizas de una persona fallecida. Usted puede tenerlas, no hay ningún problema. Pero debo aclararle que si es usted creyente católico, hay una situación inusual. Si bien desde 1963 la Iglesia Católica reconoce como una forma correcta y apropiada de inhumación la cremación de una persona fallecida, y si bien desde los años 90
Se reconoce la misa ante la urna con las cenizas como misa de cuerpo presente, la Iglesia Católica, desde el año 2016, es decir, ya con el Papa Francisco, mediante una instrucción llamada Ad Resurgendum cum Christo, renaciendo en Cristo, establece que los restos humanos, específicamente las cenizas, no deberán ser dispersadas en ríos, no deberán ser dispersadas en mares, no deberán ser dispersadas en parques o en cualquier jardín. No deberán tampoco ser conservadas en casa. La Iglesia Católica hace hincapié, y en eso debo insistir, en que las cenizas deben de estar colocadas como lo estaría un cuerpo, en un lugar santo, ya sea una bóveda para nichos en donde se almacenen estas urnas, o bien en tierra de cementerio. Es un detalle curioso. Ahora, en cuanto a andar por ahí dispersando cenizas, sí hay algunas restricciones. Primeramente, usted no puede ir por la calle tirando cenizas. Tiene que ser en un área pública, en donde no haya convivencia con personas y en donde, de preferencia, consulte usted si le autorizan eso a las autoridades locales. En el caso de arrojar las cenizas al mar, parece algo muy romántico, pero por lo menos en México y en España, para poder tirar cenizas al mar, se requiere obtener un permiso. En México el permiso lo expide la Secretaría de la Marina o Secretaría de Marina, y es un reglamento el que coordina a qué distancia de la costa y qué método emplear para dispersar las cenizas. No es nada más tirarlas. Hay toda una técnica. Un poco más adelante le voy a compartir el relato de una persona. En España es con la Marina Mercante en donde se obtiene esa autorización. Y es curioso, pero en algunos lugares, por ejemplo en México, en Acapulco, hay un cementerio para urnas. En una cierta zona de Acapulco, que es un puerto del Océano Pacífico históricamente muy apreciado, las personas tradicionalmente iban y arrojaban la urna. Como consecuencia, estas urnas después, algunas de ellas que venían selladas o eran urnas de madera, flotaban y llegaban a la playa y eran dispuestas como basura. Por ello, se requirió de un espacio donde arrojar esto. Hoy en día se utilizan técnicas con urnas biodegradables o solubles, de tal manera que no haya por todas partes un montón de urnas en el fondo marino. Así que, sí, hay una legislación y curiosamente la Iglesia Católica, aunque reconozca que es viable cremar a una persona, no reconoce que se conserven las cenizas en casa. Ahora, este relato que le voy a compartir es un poco diferente, pero me gustó mucho. Nos lo ha compartido Yamilet desde Uruguay. Y es que tiene que ver no tanto con las cenizas, sino con los objetos que estuvieron en un lugar donde había una persona sepultada. Hace algunos años fallece el abuelo. Bueno, el abuelo falleció hace muchos años. Era un agente de policía y en una redada, en un enfrentamiento con criminales, perdió la vida. Los hijos eran pequeños, la mujer se queda sola, se encarga de sacarlos adelante, de hacerlos gente de bien, pero siempre se conserva esta memoria grata del papá fallecido, del papá heroico que en el cumplimiento de su deber entrega el alma. La tumba en el cementerio es frecuentemente visitada, van allá, lo limpian, arreglan la cripta y ahí hay una fotografía. Ellos le llaman una redoma. Es decir, es una especie de cajita impermeable, hermética, de cristal, y en el interior hay una fotografía. Con el paso de los años, Yamilet nacen otros sobrinos y las cosas van bien. La familia sigue reuniéndose para ir al cementerio y darle mantenimiento a la tumba. Se platica acerca del abuelo. El detalle es que un día una tía considera que ya está fea la fotografía. Han pasado ya muchos años. Y decide cambiar la redoma completa, es decir, aquella especie de cajita que tiene la fotografía. Yamilet no sabe más de eso. Sin embargo, algunos días después, ocurren cosas raras. Yamilet vive en un pequeño departamento en la misma propiedad que la mamá. La mamá vive en la casa al frente y ella ocupa un departamento que está un poco atrás. Se ha casado y, bueno, van muy contentos. Pero ahí le empieza a ocurrir algo raro. Verá, muchas veces ella está sola.
El marido está en otra parte trabajando, etc., y ella está sola. Y le ha tocado escuchar esto extraño. Primero oye que alguien camina justo afuera. Se oyen pisadas fuertes, pisadas de varón, de una persona grande. Y poco después se oye como alguien golpea varias veces la puerta de su apartamento. Ella se ha levantado en 2 o 3 ocasiones a ver de qué se trata y no hay nadie. Así es que ya no abre. Esto transcurre durante la madrugada generalmente, así es que al principio pensó quizá algún hermano, algún pariente, alguien vino, pero no es así. El problema es que aquello va creciendo. Ya no solamente son los golpes y los sonidos afuera, sino que una de esas madrugadas, que no se levanta a abrir, ya no solamente es el golpear fuerte contra la pared, sino que se escucha un sonido similar a un bramido, a un bufido, un ruido rarísimo que la pone muy de nervios. Unos días después aquello comienza a pasar todavía con mayor intensidad, porque este fenómeno, a pesar de que en un principio solo se escuchaba afuera, comienza a escucharse adentro. Se oyen los pasos, se oye aquel golpe y de pronto se oye que ha entrado a la habitación. Camina y se detiene justo enfrente del armario y se escucha aquel sonido horrible, esa especie de bramido, ese sonido feo. Es como una respiración muy fuerte, muy rara. A ella eso le provoca mucho temor. Termina por irse allá con el esposo. Se va. Pero no le es suficiente la distancia, porque aquello la va a alcanzar allá. Algunos días o semanas después de haber ido a casa con el esposo, comienza a escuchar que en esta casa, lejos de la casa de mamá, también está este fenómeno. Y lo peor de todo es que ella está esperando un bebé. Y al momento que comienza a ocurrir esto allá en la casa, es tal la impresión que pierde al bebé. Momento terrible. En esta situación, y viendo que de nada había servido alejarse de sus padres, alejarse, ir para allá, decide volver al departamento. Y cuando vuelve le platica a la mamá lo que ocurre ahí dentro. Y la mamá le contesta que ese sonido, esos pasos fuertes, ella los recuerda. El abuelo caminaba así, porque usaba unas pesadas botas militares y se escuchaba cuando caminaba y cuando tocaba la puerta sonaba tan fuerte que daba miedo. Y todos esos sonidos le resulta muy particular y es cuando le revela a Yamilé un secreto bastante macabro. Aquella vez, si se acuerdan, habían ido todos al cementerio para limpiar la tumba del abuelo y la tía había cambiado la redoma, en donde estaba la fotografía del abuelo, pues resulta que se la entrega a la mamá de Yamilé y la mamá de Yamilé, para no tenerla en la casa, va y la pone arriba del armario, en el departamento de Yamilé, sin que ella lo supiera. No pensó que fuera a pasar nada, así es que fue y puso aquello allá. Y a partir de ahí los problemas fueron creciendo y se volvió una locura. Cuando van allá, bajan aquella cosa y sí, estaba ahí. Sin pensarlo 2 veces, corren al cementerio y la ponen allá. No se volvió a escuchar nada. No hubo más golpes, no hubo más respiraciones y bramidos y cosas, nada. ¿Por qué le platico esto si no tiene que ver con cenizas? De hecho, el abuelo no fue cremado, estaba sepultado, porque en ocasiones también se puede pensar que el fenómeno se debe más al apego hacia un objeto que hacia las propias cenizas. Eso nos comentaba nuestra amiga Amira. En algún momento la persona fallecida permanece, en teoría por supuesto, y no quiero afirmar nada, es una de las tantas teorías que hay, permanece cerca de su cuerpo. Al momento de la muerte, esa esencia espiritual, esa alma, si usted quiere llamarle así, permanece cerca de su cuerpo, sobre todo cuando la muerte ha sido súbita. Y si fue violenta, peor, permanece cerca. Se da cuenta de lo que está ocurriendo y se apega al objeto. Es una de las tantas teorías, pero lo quería comentar con este relato. Y hay otros muchos, por ejemplo, Tita. A Tita en Santiago de Chile lo que le ocurrió fue diferente. Fue una cosa rara. Verá, hace algún tiempo, su cuñado pierde a un hijo. Esto ocurre allá en el sur de Chile. El hijo vivía y trabajaba por allá, era su mundo, le gustaba aquella región, andaba por allá y en un accidente de tráfico muy trágico pierde la vida.
Creman el cuerpo y el padre decide llevarse las cenizas de regreso a casa. En Santiago, es decir, muy lejos del lugar donde trabajaba el muchacho, donde disfrutaba de la vida, llevan y lo ponen en casa. A partir de ese momento les comienzan a pasar cosas extrañas. Por ejemplo, una de ellas es que se encendía la radio. Están todos sentados a la mesa y de pronto, ¡pum!, se prendía la radio, en una estación cualquiera. Pero en otro momento, alguien, por ejemplo, la esposa, la mamá del difunto, alguien, está oyendo la radio y de pronto se cambia la sintonía. Pero es una radio de perilla, no es digital, no es con una situación de internet ni nada, es un radio común y corriente y alguien le cambia con la perilla la sintonía. Después comienzan a pasarles otras cosas y aquello se va poniendo muy tenso, porque ya no solamente es el radio, sino que te apago la luz, te la prendo, de pronto te cierro una puerta, de pronto oigo que alguien respira, que alguien hace un ruido y no hay nadie más que tú. Bueno, esto se vuelve tan inquietante que una vez están reunidos, están cenando o algo y de pronto, ¡pum!, se prende la radio y la mamá de la familia se levanta y dice, bueno, pues ¿qué no quedamos en desconectar la radio? Y cuando mira a los que están sentados a la mesa, evidentemente, nota que los rostros están visiblemente desencajados y con cara de espanto, porque la radio estaba desconectada y sin embargo se encendió. Fue un instante. Si usted lo quiere, fue un momento, pero se encendió. Ante todo esto, el papá decide llevar de regreso las cenizas allá, a las tierras en donde este muchacho fue feliz, y darle sepultura en un lugar bonito. Se acabó el problema. No volvieron a vivir nunca más aquella situación. Claro, la tristeza y eso no se marcha tan fácilmente. Pero por lo menos los fenómenos dejaron de ocurrir. Ahora, esto también es algo interesante. En el caso particular que le he platicado del sur de Chile, pareciera que el espíritu de aquella persona seguía apegado a la urna y no quería estar en este lugar, quería allá, estar allá, en sus tierras, en sus campos. Creo que era agrónomo y trabajaba por allá, así es que quería estar por allá. En el caso de Diana nos ha compartido una experiencia y es que ella pierde a su mamá en la pandemia. Un lunes, cuando estaba comenzando la pandemia, fallece su mamá. Obviamente tiene que cremarla, pero no la puede depositar en la urna, en los nichos, inmediatamente. Tiene que esperar unos días por diferentes trámites legales y por diferentes situaciones, así es que lleva la urna a casa y la coloca por ahí en un lugar con mucho respeto, en una cierta mesita, a la espera de poder concluir los trámites, que estaba todo muy alterado por la situación pandémica. Y bueno, la vida sigue para ella. En casa tiene una perrita. Es un encanto de animalito, juguetona, alegre. Primera noche en la madrugada. El animalito siempre duerme con ella, en la misma habitación. No suele levantarse a menos que ocurra algo afuera y se acerque y haya algún ladrido, pero fuera de eso, el animalito duerme en la habitación con ella tranquilamente. Pero esa madrugada ella se despierta porque escucha a la perrita jugar. Se incorpora un poco y observa cómo la perrita entra en la habitación y vuelve a salir con la colita, el rabo del perrito aquel, moviéndolo como si estuviera jugando con alguien. Después escucha los pasos del perrito corriendo para acá, corriendo para allá, de regreso. Escucha algo que es muy peculiar. El animalito tiene una pelotita con cascabeles para jugar. Hay que aventarla. Y el perrito corre y la trae de regreso. Pues eso es lo que está escuchando, que alguien avienta eso y el perrito va y la trae de regreso. Nerviosa, se levanta a ver de qué se trata, pero ahí no hay nadie. El día siguiente la vida continúa, o lo que puede continuar. En plena pandemia estábamos medio paralizados todos, pero bueno, el caso es que la vida, aún bajo estas condiciones, continúa. Cae la segunda noche.
La segunda noche, ya con esa sensación rara de lo que ha ocurrido, se acuesta, el animalito viene y se recuesta y de nueva cuenta ocurre aquello mismo. En cierto punto de la madrugada el animalito se levanta y escucha las patitas, las uñitas, cómo corre para acá, corre para allá y la pelotita de cascabel. La tercera noche se repitió. Al cuarto día llevó la urna al lugar de depósito, que era una capilla, y no se volvió a escuchar eso y el animalito no se volvió a levantar de los pies de la cama. Ahora bien, en el caso particular que nos ha compartido Diana, obviamente no da temor, no causa temor. Da la sensación de que todavía está por ahí una persona querida y que nos está acompañando un momento. Podría ser. Algunos grupos esotéricos y espiritistas consideran que el cuerpo de una persona fallecida permanece hasta 72 horas cerca del cuerpo. En algunos otros círculos se considera que hasta 9 días. Pero eso depende mucho de las creencias y es simplemente eso, una creencia. Por supuesto, así como le he compartido este relato, déjeme informarle que entre 728 mensajes que recibió esa publicación, había muchísimos en donde las personas han tenido en casa cenizas de familiares, de hijos, de hermanas, durante periodos de tiempo muy largos sin que haya ocurrido nada. Algunos reportan que lo único que han percibido es una sensación de paz. Hay quienes consideran que los seres queridos no nos van a venir a espantar ni nos van a causar ningún problema. Y quizá tengan razón, si acaso se volverían una especie de guardianes, pero eso depende mucho de cómo fue la persona en vida. Prueba de ello es lo que nos platica Nicolás. Él es de allá, de Argentina. Y bueno, su historia es una historia de un chavalón que a eso de los 18 años lleva la vida loca, hay fiestas, hay amigos, hasta el punto en el que vive dentro de la casa, pues, con la familia, pero en una habitación que tiene su puerta propia. Así de buena era la fiesta que deciden ponerle su puerta propia para no estar oyéndolo entrar y salir en las madrugadas. Y ahí pasa algo curioso. Él realmente no conoció a su abuela. Se murió cuando tenía él un par de años, era una criatura. Cuando fallece la abuela, pasa el tiempo, la sepultan en ese momento, la sepultan en un cementerio, pero resulta que los cementerios ya no son a perpetuidad. Pasado algún tiempo, los restos son extraídos de la tumba y si la persona no los reclama, son arrojados a una fosa común sin ningún respeto. Pero el caso es que aquí recuperan los restos, los sacan de la gaveta y los llevan a cremación y regresan con una urna. La mamá regresa con la urna, pero no tiene el deseo de conservar aquellas cenizas dentro de la casa, así es que va y se las pone arriba del armario en el espacio que es de Nicolás. A Nicolás le da lo mismo, él ni siquiera conoció a esa persona, no tenía ninguna cercanía ni nada, así es que le da lo mismo. Y todo va bien. Pero ya sabe usted que cuando uno dice todo va muy bien, a veces pasan cositas, es como el caso del tipazo, siempre que hay un tipazo alguna cosa pasa. Pues aquí está Nicolás. Una de esas fiestas interminables llega con 3 amigos allá, para seguir charlando y seguir cotorreando no sé cuánto, y uno de ellos al levantar la vista ve aquello y le dice, ¿y eso qué es? Ah, son las cenizas de mi abuela. Se ríe. Y este muchacho con cara de preocupación le pregunta, oye, ¿no te da miedo tener eso ahí? Dice, miedo, pero ¿por qué miedo, hombre? Si esto lo único que tiene son unos huesitos de la abuelita. Si mira que la agarro y me pongo a bailar con ella, y bailamos cumbia, y alguien hace ahí una broma de humor negro, y allá otra, y se rían, y no sé cuánto. Pone las cenizas y bueno, ya se van los compinches aquellos y venga la hora de dormir. Se mete a la cama, se acurruca, empieza a caer en un sueño, empieza a dormir, muy sabrosito, cuando ¡pum!, le jalan la cobija. Se incorpora y sí, la cobija la tiene a la mitad. Pues agarra su cobija, su cobertor, como quiere usted llamarle, y vuelve a taparse y se acomoda, porque persona joven, sin miedos, piensa que pateó la cobija, cualquier cosa, y ¡pum!, se la vuelven a jalar. Entonces se siente y dice, bueno, pues, abuela, vamos a estar con estas, yo tengo que trabajar, así que déjeme dormir. Silencio total. A la tarde siguiente regresa del trabajo, de las cosas que haya ido a hacer, no sé.
Pasa el tiempo, es hora de dormir, se vuelve a meter a la cama, pero esta vez ya no solamente le jalaron, sino que lo destapa completamente. Se incorpora y le grita: «Bueno, abuela, a estas vamos. Sigues así y te vas a dormir afuera, ¿eh? Que no tengo paciencia para ti, que no sé cuánto. Déjame dormir». Jala las cobijas y se vuelve a tapar. Tercera noche. Después de la bromita aquella de la cumbia, porque ya llevaba varios días. Se tumba a dormir, le empiezan a jalar las cobijas, se incorpora y grita: «Que te voy a sacar a la calle, que te voy a dejar que no sé cuánto», cuando siente que le sujetan de los pies y venga para abajo de la cama. Lo tira de la cama aquello y luego una almohada que él no ve quién está manipulando, ¡púmbale! Aterrado, brinca de donde está y sale corriendo. Lo habla con su madre y le dice: «Por favor, ¿qué hacemos?». Dice: «¿Qué hiciste?». Dice: «Pues hice esto y esto, y luego le grité que dejara de molestar, que si no me dejaba de molestar le iba a echar fuera». Dice: «¿Pero qué clase de persona tonta eres tú? Tu abuela no era una buena persona. Tu abuela no los quería a ustedes, no era tu abuelita. A tus hermanos les pegaba. Los vestía de niñas porque ella siempre dijo que quería nietas y que yo solo le había dado nietos y por eso no los quería y hasta me los vestía de niñas. Y les pegaba, tú no te acuerdas porque eras muy chiquito, pero también fue muy malo contigo. ¿Cómo se te ocurre decir eso?». Bueno, pues ya está. Ya estaba dicho. ¿Ahora qué haces? La abuela no era una buena persona. La mamá fue, tomó la urna, se la llevó y la guardó en un galpón por allá. Y sí, funcionó. La abuela no tenía que soportar al nieto ruidoso y fastidioso y el nieto no tenía que soportar a la abuela enojada. Pero obviamente, no siempre es así. Ahora bien, hay que verlo también este tema de las cenizas, puesto que había muchas preguntas. A lo largo de la publicación anunciando este programa había muchas preguntas acerca de si era bueno o era malo tener cenizas. Hemos visto algún aspecto legal, algún aspecto religioso, algún aspecto de relatos de personas, pero ¿qué dice la tanatología? ¿Qué dicen los especialistas, los psicólogos tanatólogos? La gente que estudia el comportamiento de los seres humanos en un proceso de duelo. Pues hay opiniones muy variadas, pero una en general es que tener unas cenizas en casa no es un problema, no es algo que afecte al individuo, siempre y cuando esto no interfiera con el proceso de duelo. El proceso de duelo son una serie de etapas que se viven cuando uno pierde un ser querido, que van desde la negación, la resignación, la aceptación. Todo esto son muchos pasos y depende de qué psicólogo lo plantea, hay muchas tendencias. Pero lo que varios tanatólogos sostienen es que lo peligroso de tener las cenizas en casa es valorarlas como si estuviera la persona viva. Mientras las cenizas estén ahí en la plena conciencia de que el ser querido ha fallecido y que solamente se está guardando como tener una fotografía, o quizá simplemente por respeto se le tiene en un lugar adecuado a la casa, por respeto a la memoria, está bien. Sin embargo, hay personas que llegan al punto de hablarles como si fuera la persona viva, de tratarlas como si fuera la persona viva. Una de las psicólogas narraba el caso de una persona que llegó al punto de llevar consigo la urna en el automóvil, a las vacaciones, a la hora de la comida poner la urna en la mesa como si estuviera sentada ahí la mamita que había fallecido, ponerle música, la música que le gustaba, prenderle el televisor para que estuviera viendo su telenovela o la película que le gustaba, etc. Ese tipo de reacciones sí pueden ser peligrosas. El excesivo apego puede ser peligroso porque interfiere con el proceso de duelo. Se llega a un proceso negativo en donde la persona no admite, no asume que la persona querida ha fallecido, entra en un proceso de negación que al final del día es una dualidad entre consciente e inconsciente. Está consciente de que está muerto, pero inconscientemente sigue valorando esto como si fuera. Ese es el riesgo desde un punto de vista psicológico. Claro que también hay otras muchas cosas. Y en el punto de vista psicológico puede haber muchos apegos, vergüenzas, culpas, etc., que se ven reflejadas por tener las cenizas en casa. Así que bueno, si usted las va a tener ahí, guardadas en un armario, con el respeto debido, sin mayor problema, pues no pasa nada.
Lo mismo en el fenómeno paranormal. Desde el punto de vista paranormal se antoja que sea parecido. Pero a veces las cosas pueden ir más allá. Este caso nos lo ha compartido Carolina, México. Ella siempre tuvo esta plática con su mamá acerca de qué pasaría después de la muerte, ¿no? ¿Qué se haría? En alguna conversación familiar, estaba toda la familia reunida, y alguien sacó el tema a colación de cómo le gustaría que se dispusieran sus restos mortales, y la mamá afirmó categóricamente que ella no deseaba ser cremada. Punto. La idea de la cremación la aterraba. Ella deseaba simplemente ser sepultada en un cementerio y punto. El detalle es que viene la pandemia, y la pandemia nos afecta a todos. Pero, en medio de la pandemia, un día, la mamá le dice a Carolina, oye, ¿sabes qué? Quiero decirte algo importante. ¿Te acuerdas que mencioné que yo no quería? Bueno, he cambiado de parecer. Si es que fallezco por culpa de esta enfermedad, por favor, crémame. Llévame a que me incineren. No tengo problema con eso porque sé que va a ser un conflicto toda esta situación. Solo por si acaso te lo digo. Bueno, pues ya está, mamá, pero no me diga eso, no va a pasar nada. Bueno, pues sí pasó. Y lo que pasó fue que estando de visita en casa en México, comienza a sentirse mal. Si estoy en lo correcto, debe de haber sido un 17 de mayo por ahí. 15 de mayo fue el día. Era un infarto. Y la termina ahí. Muere ahí. Obviamente se hace la cremación, no puede haber los rituales completos, no puede haber funerales completos, fue un momento de una tensión increíble para todos. Finalmente las cenizas vienen de regreso y se guardan en la casa de la hermana, en la casa donde vivía la mamá en Puebla. Ahí colocan la urna porque tienen un pequeño problema. Uno de los hijos vive en Estados Unidos y él desea participar al momento de depositar las cenizas en un nicho o lo que se vaya a hacer, quiere estar presente y por darle gusto, se imaginan que esto va a durar 15 días, como todos nosotros que pensábamos que en 15 días la vida volvía. Pues no. Eso pasaría después, pero en este momento ella deposita ahí las cenizas en la casa de la hermana, recoge algunas cosas y le dan el teléfono de su mamá. Es un teléfono simple, es un teléfono de teclas grandotas, un teléfono celular de esos de antes con unas teclotas, porque la mamá lo necesitaba así para verlas bien y poder oprimirlas, y lo lleva a casa, junto con otras cosas, y le da cierta, ¿cómo decirlo? Cierta nostalgia, cierto apego, porque ese teléfono se lo había comprado ella. Así que siente ese apego, pues va y lo guarda en un cajón. Al día siguiente, está ella limpiando, sacudiendo, haciendo no sé cuánto, cuando de pronto suena el teléfono. Ese teléfono de mamá suena. Ella corre en dirección al cajón donde lo ha guardado, pero cuando llega ya se cortó la llamada. Sin pensarlo 2 veces, toma aquello, va a la lista de llamadas perdidas y marca. A la última llamada perdida le marca y ¡pum! Nada, no entra la llamada. Ella piensa que es alguien que no está enterado de que la mamá falleció. Así que vuelve a intentarlo y nada, no entra la llamada, no puede regresar la llamada desde el teléfono de la mamá. Por lo que toma el teléfono de casa, asume que esto no tiene saldo o algo, que no tiene dinero para hacer llamadas, toma su propio teléfono, marca al número que viene ahí en la pantallita y resulta que el que suena es el teléfono de la mamá. Se había estado marcando ese número desde ese número. Es decir, que el mismo teléfono se marcó. Esto le provocó un espanto enorme, así es que lo guardó. Pero a partir de ese momento las cosas comenzaron a ponerse muy raras en casa. Muy raras. Había momentos en los que de pronto oías como alguien caminaba, pero reconocías los pasos. El problema es que no había nadie más en casa. Y luego lo otro. Un fenómeno que comenzó a ocurrir y que es recurrente en este tipo de experiencias, porque ya hemos platicado otros relatos parecidos, es el de las luces. Entrabas a casa, te sientas, comienzas a platicar algo y el foco se hace así. Comienza a subir y bajar, pero el resto de la casa no. Vaya, obviamente asumes que ese foco ya se fundió, lo cambias, pones otro y empieza a hacer lo mismo. Bueno,
Este tipo de fenómenos acompañados, como siempre, con ruiditos, movimientos, cortinas que se agitan, se volvieron el pan nuestro de cada día hasta el punto en el que dejaron de mencionarla. Si se reunían, ya no la mencionaban, porque si alguien decía, ay, es que cuando mamá hacía esto y lo otro, púmbale, te apagaban la luz, o púmbale, te cerraban una puerta o algo, alguien no quería estar ahí. Pero lo peor de todo ocurrió cuando en medio de la pandemia, en esta situación terrible, se reúnen los hermanos. Han estado todos encerrados, así es que con las medidas y todo aquello se reúnen. Uno de los hermanos que está ahí tiene a su esposa lejos, allá en casa, así que decide hacer una videollamada para platicar con ella y enseñarle a todos que están ahí, saludarse. Toma el aparato, el teléfono con el que está haciendo la videollamada y saluden todos y empieza con el teléfono así. Nos vemos pronto, querida. Y la querida le dice, oye, ¿quién está atrás de ti? No, atrás de mí no hay nadie. Y vuelve a ponerle el teléfono. ¿Cómo que no hay nadie? La persona de blanco que está atrás de ti, ¿quién es? Que no hay nadie, mira. Y es cuando la chica, la esposa, grita. Dice, ¿cómo que no? Pero si acabo de ver una persona ahí, vestida de blanco, y empieza a ponerse mal, y bueno, termina la conversación, y hay una zozobra enorme. No es un video grabado, simplemente fue una videollamada. Y en la silla de atrás no había nadie. Y en ese momento, cuando se miran todos, pues no hay nadie vestido de blanco. A Carolina le cae inmediatamente en cuenta todo el peso de lo que estaban viviendo. La mamá había sido velada, vestida de blanco. Así que bueno, fue una situación tremenda. Tuvieron que mantener esta dinámica de no mencionar, de no decir, porque pasaban cosas hasta que finalmente, 2 años después, debido a la pandemia, que pensaban que iba a pasar en 15 días, tomó 2 años. Pasados los 2 años, finalmente el hermano puede viajar de Estados Unidos a México y participar en la ceremonia para poner las cenizas y todo. Y a partir de ese momento, nada. No volvió a pasar nada. La casa, el silencio, las puertas, los focos, todo. Ahora ya podías hablar de mamá y no pasaba nada. Este otro caso, y recuerda que al principio le advertí que este programa iba a mencionar cosas dolorosas que podrían traerle memorias de sus propias experiencias. Bueno, pues este caso es uno de esos casos que quizá pueda resultar inquietante. Esto nos lo platica Lori. Lori, su hermana, le detectan leucemia en un grado muy avanzado, siendo ya personas adultas, siendo ya gente grande. No hay tiempo para salvarla, esto es galopante, así que ella está muy consciente de que la muerte se acerca. Una tarde, cuando están en el hospital, Lori está con ella platicando, haciéndole compañía. No se pudo hacer la donación de médula. No pudo. No era compatible. Así es que no se pudo salvar. Ella lo sabe y le pide a Lori algo. Dice, mira, te voy a pedir algo a ti específicamente. Cuando fallezca, quiero que me cremen, que me incineren. No quiero que me vayas a sepultar, por favor. No quiero estar en un cementerio rodeada de desconocidos que no sabes si era gente buena o mala. Me aterra esa idea de no saber con quién estoy. Por favor, que me incineren. Pero tampoco quiero que me tengan en una cajita por ahí guardada en alguna parte. Me aterra la idea. Por favor, llévenme al mar. Lori acepta, está de acuerdo. Ni hablar, pues sí. Poco después fallece. Se hace la ceremonia de cremación, todo aquello, pero el esposo no acepta. No acepta que las cenizas sean depositadas en el mar. Él no quiere, no puede apartarse de esto, no puede dejarla ir. El esposo está en negación. Así que coloca las cenizas en la casa, ahí en un lugar donde, lo que le comentaba, el fenómeno que le mencionaba yo cuando los tanatólogos opinan le ocurre. Es tal el dolor que no puede dejar ir las cenizas. ¿Y sabe qué pasó? La casa generalmente era alegre, con luz, mucha luz, siempre estaba con muchas plantas y todo. Pues enseguida que esto comienza a pasar, empiezan a notar un fenómeno muy triste, y es que la casa se hace oscura. Y no era una percepción.
Todos los miembros de la familia lo sentían. Entraban a la casa y se sentía el rechazo inmediatamente. ¿Cómo explicarlo? No lo sé. Es algo subjetivo, si usted quiere. Es una experiencia personal, pero Lori sentía esto, sentía la oscuridad, sentía la tristeza, sentía el dolor. Las plantas se murieron y la casa tenía las mismas ventanas, todo estaba igual, pero se sentía esa oscuridad, esa sensación tan macabra. Le insistieron muchas veces al esposo: por favor, deja que hagamos el proceso, deja que hagamos todo. No quería. Tristemente, 3 años después, el esposo va al hospital para una intervención, algo que tenían que hacerle, y fallece en el proceso. Los hijos están todos devastados, hay una confusión enorme. Lori se encarga de todo. Y se encarga de que se haga la cremación del esposo. Recogen las cenizas, las lleva a casa y solicita el permiso, porque se necesita un permiso. A través de una compañía se hace todo, la compañía se encarga de juntar ambas cenizas. Por medio de un tanatólogo que es el encargado de esto, se encarga de juntar las cenizas en una urna especial de sal, hecha con sal. Y llegado el día que se va a hacer el depósito, montan en un catamarán, que es un barquito, se alejan de la costa, las millas que marca el reglamento, y estando ahí, detienen la embarcación. Se hace una ceremonia de entierro en el mar, con un canto de marinos, y los hijos depositan la urna en el agua, en donde se disuelve mientras se va hundiendo. De regreso a casa, apenas entrar, la casa vuelve a sentirse con vida. Vuelve a tener la luminosidad de siempre, ya no se siente aquella sensación de rechazo, de tristeza, al grado de que hoy día ahí vive uno de los hijos. Y la casa es un cascabel. ¿Usted qué pensaría? Ahora, dentro de los múltiples mensajes que recibimos, alguien hablaba acerca de una urna que había encontrado, y otra persona mencionaba específicamente su experiencia. Este hombre, en relación a esto, menciona haber comprado un artículo antiguo, un jarrón antiguo. No es que fuera muy antiguo, pero algo muy bonito, probablemente de los años 40 o algo parecido, muy bonito, muy elaborado, de una cerámica muy fina. Cuando la llevó a casa, la colocó en un lugar de adorno, era un adorno finalmente, encima de una cubierta, con otros objetos, fotografías, cosas bonitas, aquello lucía mucho. El color era entre azul y blanco, con una especie de veteado raro. Y comenzaron los problemas. Horribles problemas. Lo primero que pasó fue que al amanecer todas las fotografías y todos los objetos estaban caídos, tirados al piso, algunos rotos. Pensó que quizá los había colocado mal. Recuperó aquello, arregló de nuevo. 2 días después todo está otra vez abajo y comienzan los problemas. Puertas que se abren en la noche. Amanecer con la puerta de la casa abierta y un frío bárbaro. Amanecer con las ventanas abiertas aun cuando las había cerrado. El relato viene del norte de España, en donde hacía mucho frío. En invierno pueden ser temperaturas bajísimas, pues bueno, despertar en la madrugada temblando de el frío porque la puerta principal está abierta y es una puerta tosuda, vieja. La casa tiene muchas cosas, es una casa antigua y la puerta es una puerta de madera antigua con un pasador, pues está abierta. La primera vez pensó que eran bandidos, pero no fue así. Al paso de los días, esta situación se vuelve tan inquietante que lo platica con un conocido que probablemente supiera algo de esto y le confiesa que está aterrado por todo lo que está viviendo. Y aquel amigo le dice: bueno, ¿qué hiciste? Esto ya pasaba antes, ¿no? ¿Trajiste algo nuevo? Bueno, pues sí, el jarrón aquel precioso que compré en tal parte. Dice: a ver, vamos a verlo. Revisan aquello y le dice: oye, pero esto no es un jarrón, esto es una urna funeraria. ¿Cómo? Mira, abajo tenía una crucecita, una fecha y un nombre. Era una urna funeraria vacía. Alguien se lo había vendido como si fuera un jarrón de adorno y era una urna funeraria. Bueno, se deshizo de eso, fue y lo dejó por allá en alguna parte. Se acabó el problema. A partir de ahí, no volvió a tener problemas. Y bueno, seguramente usted, ahora que me está escuchando y ha atendido todos estos relatos, si es que no le ha provocado alguna sensación inquietante, se preguntará: ¿qué opino yo?
¿Qué opino acerca de tener las cenizas en casa? Lo primero es que no me gustaría, por dos razones. Una, en el aspecto ético, en el aspecto humano. Una persona que fallece ya no es aspirante a que se respeten sus derechos humanos, puesto que ya dejó de ser humano. Sin embargo, sí existe el respeto a la dignidad del cuerpo de alguien que fue humano. Por lo tanto, a mí me gustaría pensar que los restos se traten con el respeto y con la dignidad. Si una persona tiene en casa las cenizas de un familiar querido, las tiene en un lugar bonito, con las condiciones de respeto y de reconocimiento de esa persona, adelante. Si las cenizas van a estar por ahí en algún armario, no sería apropiado. Es preferible llevarlas y dejarlas en un nicho, en el lugar apropiado para tal fin. Desde el punto de vista paranormal, en base a todos los relatos que he escuchado, más todo lo que hemos encontrado por ahí en el camino, los comentarios, las sugerencias, a mí lo que me preocuparía sería el apego que pueda tener. Y esto además me lo han confirmado en los mensajes. Una persona mencionaba que tiene media familia guardada en casa. Bueno, y que no ha pasado nada, está bien. Era su familia, los tiene bien, tiene ahí las urnas, no les tiene un apego especial, no les está hablando, no los está acariciando como si estuvieran en vida, no los está llamando. Por lo tanto, no tiene problemas. El hecho de apegarse tanto a un objeto que contiene las cenizas de un ser querido puede ser casi como estar jugando a la ouija para contactarlo, lo estás llamando, y no necesariamente lo que te va a contestar va a ser el ser querido. Simplemente estás abriendo una puerta y eso puede ser lo delicado. Y también, por supuesto, hay que considerar quién era la persona. Si las cenizas que tenemos las tenemos con respeto en un lugar adecuado y la persona era una persona respetable, querida, nuestro papá, mamá, alguien que nos quiso, probablemente hasta lleguemos a sentir una sensación de paz, de sentirnos protegidos. Puede ser solo una sensación, puede ser algo subjetivo. No estoy asegurando que por tener las cenizas estemos protegidos, pero nos puede dar esa sensación. Pero si esas cenizas corresponden a una persona violenta, a una persona agresiva que nos trató mal en vida, el caso, por ejemplo, de la señora aquella agresiva y grosera, quizá no sea buena idea. Y por último también tiene mucho que ver la forma en la que partió la persona, la forma en la que desencarnó. Si esta muerte fue repentina y no dio el tiempo para que hiciera plena conciencia, quizá no sea buena idea tener las cenizas. Pero por supuesto usted tiene la mejor decisión. Yo solamente he compartido experiencias del auditorio esta noche y mi opinión realmente no tiene ninguna importancia. La mejor opinión es la suya. Buenas noches y que descansen en paz.